después que terminó el culto, alguien me preguntaba si yo había tenido la primera predicación de una serie y le decía, no, eh, realmente lo que voy a estar haciendo en estos domingos son temas aislados. Realmente ese era el plan, pero, no sé, una cosa piensa uno y otros planes tiene el Señor. La verdad es que no me pude desprender del tema del domingo pasado, eh, y es lo que ha seguido dándome vueltas en la cabeza y en el corazón. Entonces, de verdad no pude evitar la decisión de seguir hablando del asunto. Eh, lo bueno es que posiblemente hay personas aquí hoy que no estuvieron domingo pasado y van a aprovechar esa parte. Es un tema de la mayor actualidad, entiendo yo, y un tema inevitable para nosotros. Yo no sé cuántos recuerdan el título del sermón del domingo pasado. Título chocante. ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Perdón? Beneficio de estar muerto. Oh, bueno, anda por ahí. Las ventajas de estar muerto, ¿verdad? ¿Es chocante o no es chocante? Y es tan chocante que les aclaraba yo, que no me malentendieran, pues no es que yo tuviera deseos de morirme. Sería una gran hipocresía decir yo me quiero morir ahora, Señor, mándame a buscar. No, Señor, cuidado, no, hey. eh, pero que sí, era una reflexión genuina, algo que había nacido en mi corazón una tarde de funeral, en que pude sentarme en la funeraria delante del cadáver de una hermana y pensar mientras estaba ahí tranquilo, sin tener la responsabilidad de una enseñanza esa tarde o de dirigir un tiempo de adoración. Un pensamiento vino a mí mientras estaba ahí y era de cuántas cosas ya se ha librado esta hermana. Cuántas cosas, cuántos males ya no la pueden alcanzar. Cuánta maldad, cuánta injusticia ya no tienen poder sobre ella. Y de verdad, en los funerales hay dolor, hay lágrimas, y esa falta, esa pérdida, ese hueco va a seguir por el resto de nuestra vida. Pero es inevitable uno pensar, ¿cuántas cosas todavía me pueden dañar a mí que ya no la pueden dañar a ella? Así que no es tan descabellado hablar de las ventajas de estar muerto, siempre y cuando mantengamos presente que no es nuestra tarea aquí el estar deseando la muerte, sino el poner nuestra vida a la disposición del Señor. Entonces, ciertamente el tema nos sirve de punto de partida para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí. Y creo que me voy a estar enfocando un poquito más en esa parte, en la parte positiva. Yo no puedo evitar darme cuenta que Ismael, Zaida, sus hijos, María Estela están aquí. ¿Sabe que pensaba algo, María Estela? Pensando en ti. Pensaba yo, oye, el Señor nos trae muchas bendiciones en la vida, pero hay algunas que son más grandes que otras. ¿Sí o no? Qué gusto. Si no decía eso, no podía concentrarme bien en el tema. Bienvenido, qué gusto, qué gozo, ¿eh? Wow, eso parece mentira.
Señores, la gente se está yendo de aquí, de este país. Tener una familia que en vez de irse decide venir. Eso es tremendo, eso es de Dios. ¿Sí o no? Qué bien. Bien, pues, hablaba yo partiendo de ese punto, de ese tema, de las ventajas de estar muerto. Y me preguntaba yo, ¿acaso seré el único a quien le ha venido esta idea? ¿Existe alguna base bíblica que nos permita darle vueltas a ese asunto? Y recordé ese versículo, ese pasaje más bien, en Eclesiastés, en que este hombre, preocupado por el sentido de la vida, comienza a experimentar, comienza a permitirse todos los placeres que le puede proveer su posición, su dinero, etcétera, Salomón. Y entre todas las reflexiones que él tiene está esta, entre otras, digo, ¿verdad? Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Es un peso tremendo vivir en el mundo en que vivimos. Y un cristiano debe tenerlo necesariamente claro, con claridad de mediodía. Hermanos, vivimos en un mundo insoportable. Y decía yo que para poder soportarlo, valga la contradicción, se hace necesaria una cierta ceguera, un cierto nivel de ceguera, sea elegido o inconsciente. Tanto cristianos como no cristianos, para poder soportar la carga que significa vivir en el mundo en que vivimos, adopta un tipo de ceguera. No debería ser en los cristianos, pero se da. Y yo creo que voy a arrojar más claridad, más luz sobre eso. Decía yo que si nos permitieran en unos minutos ver toda la maldad, toda la injusticia, todo el abuso, toda la crueldad, todo el engaño, los asesinatos, las violaciones, etcétera, 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 que se cometen durante un solo día, nuestra salud mental saldría maltrecha. En otras palabras, es muy probable que nos pongamos locos. Si nos permitieran ver todo, nosotros vemos cosas, pero son cositas en comparación con todo lo que ocurre durante un día. Y al final del culto le agradezco a Pablo que me compartió una noticia que él vio que apoya ciertamente eso. Yo no conocía ese dato, pero él veía una noticia sobre el aumento de suicidios entre la policía, entre los policías. Estados Unidos, Pablo, en Estados Unidos, que actualmente más policías que antes se están suicidando. Y entrevistaban a un policía tratando de entender la razón. Y él decía que en una sola noche era tanto el mal que ellos veían que mentalmente no podían con eso. Así que mira, un caso muy concreto, y eso es un policía que trabaja en una ciudad, en una zona específica de una ciudad, y en esa sola zona de una ciudad ocurren tantas cosas, y ellos tienen que ver tantas cosas, que su mente hermano, y estamos hablando, muchos de ellos no creyentes. Entonces, ¿cuál no será la situación para un cristiano que tiene el Espíritu Santo viviendo en él? Para un cristiano, tener que soportar cada día el sistema injusto y malvado que nos rodea debería ser y debe ser una carga, una ofensa personal,
una aflicción continua, si es que los ojos nuestros están abiertos. Y me preguntaba yo también si acaso había ejemplos en la Biblia de alguien que se hubiera sentido así en relación a la maldad que le rodeaba, y encontré 2 de Pedro 2:8, donde habla de Lot cuando vivía en Sodoma. Y mira lo que dice. Bueno, ese es el título del mensaje de hoy, la razón para vivir. Ya que hablábamos de las ventajas de estar muerto, vamos a hablar de la razón para vivir. Dice Pedro de Lot, cuando vivía en Sodoma, dice, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, cuando diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. He aquí lo que debería y debe estar pasando en el corazón de alguien que conoce a Cristo y que tiene el Espíritu Santo viviendo en él o en ella. He aquí el tipo de reacción que debe haber. Y si esto no está ocurriendo, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué? Y yo creo que ese es el punto de mi enseñanza hoy. Hay que hacerse la pregunta, si esta no es la reacción, si esta no es la actitud, si esto no es lo que quema dentro de nosotros, ante lo que se oye, lo que se ve, ante lo que está pasando, ante lo que se está empeorando, ante lo que se está acelerando, entonces, ¿en dónde están puestos nuestros ojos y cuál es la meta de nuestra vida? Hermanos, ya no se trata solamente, cuando hablamos del sistema en que estamos viviendo, ya no se trata sencillamente de personas ateas. Nosotros pensábamos que los ateos eran un gran mal, que eran una gran oposición a la fe. Ya no se trata, hermanos, como en algún momento pudo haberse pensado, de la ciencia contra la fe o de la ciencia contra la religión. Hermanos, estamos viviendo en un mundo tal que va incluso contra la ciencia. Fue un gran error de nosotros en algún momento, si lo pensamos, que nosotros teníamos que luchar contra la ciencia. Hermanos, la ciencia auténtica, la ciencia genuina, apoya la fe. A la ciencia no hay que tenerle miedo. Hermanos, el sistema en que estamos viviendo va aún contra la ciencia genuina. Es un sistema que pone en un trono aún lo absurdo. Un sistema que si no fuera tan grave y tan trágico, lo que queda es reírse. Leía un artículo esta semana pasada sobre atletismo. Estoy hablando de lo absurdo, de lo que no tiene sentido. Estoy hablando de un mundo que ya no le importa la ciencia, que ya no está solamente interesado en negar a Dios. Muy por el contrario, reconoce, creo yo, de alguna manera a Dios, pero se opone abiertamente a Él. Ya no se trata de negar a Dios, se trata de un sistema armado para oponerse directamente a Él, no importa cuán estúpido y cuán absurdo sea lo que se está proponiendo. Leía yo este artículo sobre una decisión que tomó la institución que regula el atletismo, no sé si a nivel mundial o qué. Bueno, el caso era que hay una, las comillas aquí son importantes, una atleta que ha ganado carreras, que tiene títulos, etcétera, etcétera. Entonces, la institución que regula el atletismo había emitido una comunicación o una resolución diciendo que para que fuera justa la competencia, ella debía disminuir en su cuerpo sus niveles de testosterona. La testosterona es la hormona principal del hombre. Y ciertamente,
todo el mundo estaría de acuerdo de que poner mujeres y hombres a competir en la misma categoría es injusto. Por eso hay, porque son cuerpos diferentes, son organismos diferentes, funcionamientos diferentes. Entonces, no pueden competir juntos. Por más, podemos hablar de igualdad en cuanto a que ninguno es más que nadie. Todos somos valiosos igualmente delante de Dios, pero en funcionamiento somos diferentes. Eso es una realidad. Dios lo hizo así. Ahora, ¿qué pasa? Que a ella, porque legalmente fue declarada como mujer, y hay que aceptárselo porque ese es el sistema que está instituido, hay que permitirle competir en carreras de mujeres y tiene títulos. Entonces la institución dice, para ella poder seguir compitiendo en esas carreras, para ella poder seguir compitiendo en esa carrera, debe disminuir sus niveles de testosterona, ya que, aquí fue que ellos dijeron las palabras ofensivas, ya que ella es biológicamente hombre. Pero hay que dejarla competir en carreras de mujeres. Y gana. Y más tonta las demás mujeres que lo permiten. Y que corren contra ella. Señores, la cosa no se queda ahí. La entrevistaron a ella. Que es él, no, tú no puedes decir eso. Que es biológicamente un hombre, es a lo más que se puede llegar. Y la entrevistaron y le preguntaron que qué ella pensaba de esa resolución que había tomado la institución que regula el atletismo. Y ella dijo que nunca se había sentido tan destrozada, ofendida en su corazón de que se le llamara que ella es biológicamente un hombre. Pero ¿es un hombre? Nos estamos tomando a broma el sistema en que estamos. Hermano, la iglesia está llamada a defender la verdad del evangelio, cueste lo que cueste. Y si estamos decididos a hacerlo, nos va a costar. Nos va a costar. Así que es de suma importancia abrir los ojos ante esto que está sucediendo. Hermano, todo eso que se dice va abiertamente contra la ciencia. Ya nadie está defendiendo la ciencia. Porque la ciencia va contra todo eso. Oye, usted se pone a ver videos de gente defendiendo la realidad de las cosas, cómo biológicamente todo eso es un absurdo, es una estupidez. Y miren, las cosas que se están defendiendo ahora en el sistema actual no se sostienen por ningún lado, pero aún así van a triunfar. Van a triunfar. Van a triunfar aquí. Van a triunfar en el momento presente hasta que Dios mismo venga y establezca su reino. Ya vemos en Apocalipsis cómo terminan las cosas. Pero sabemos que, tal y como dice en algún pasaje, es necesario que todo esto acontezca. No significa que nosotros debamos irnos con esa corriente. El llamado de nosotros no es aliarnos a eso. El llamado de nosotros es a estar totalmente opuesto de la manera que sea y como Dios nos permita, opuesto a eso. Hermanos, está sucediendo lo que en un momento parecía imposible. El que leía el Salmo 2, 50, 60, 70 años atrás, decía, pero ¿cómo es posible? No, el ser humano no. El ser humano está caído, el ser humano es necio, pero no va a llegar a eso. ¿Quién me hace el favor de leer el Salmo 2, por favor? Alguien con voz así, bien fuerte, que todo el mundo lo oiga.
Sí, Gladys, puedes ponerte de pie, por favor, y te pones hacia allá para que oigan. Salmo 2. Bien. Yo no sé qué tanto usted se ha detenido a examinar los primeros versículos de ese salmo. Pero esto es un salmo escatológico. Eh, Hablamos de escatología cuando se habla de los últimos tiempos. Este es un salmo que se refiere a los últimos tiempos, se refiere a la venida de Cristo. Y mira cómo dice, se unirán los gobernantes para pelear unidos contra Dios y su Cristo y su ungido. Yo no sé si ustedes entienden. Los ejércitos de la tierra se van a unir para pelear contra Cristo cuando Él venga. ¿La risa? Y ciertamente eso es lo que Dios va a hacer. Dice, Dios se reirá de ellos. Pero ¿hasta dónde han llegado, hijos? ¿Hasta dónde han llegado? Creen que se pueden enfrentar a mí de tú a tú. Y ciertamente se ve que vamos camino a ese tipo de necedad, hacia lo absurdo, hacia lo que no tiene sentido, hacia lo que es imposible. Hacia allá se está llevando la mentalidad del ser humano. Y se está haciendo de una manera sistemática, al punto que la idea, que el objetivo es empezar con el niño desde que nazca. Hoy que estábamos presentando a esta niña preciosa, miren el mundo, el sistema al que se están enfrentando nuestros niños que nacen o están creciendo hoy. Hermanos, ustedes y yo tenemos una ventaja. Ustedes y yo nacimos en una época cuando todavía se reconocía que había un correcto e incorrecto, que había mal y había bien. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos la gran ventaja de que podemos evaluar, podemos comparar y decir, esto no tiene sentido, esto es necio, esto se opone a Dios completamente. Pero el niño que nace hoy, a la hora que en todos los países o en la mayoría sea ley, que de hecho se está luchando por eso, y aquí, que aceptamos las presiones de fuera porque siempre buscamos estar bien con ellos para que nos presten dinero y se pueda seguir el mecanismo de corrupción que hay, a la hora que sea legal en todos los países y sea obligatorio poner en los libros de texto de primaria que usted no nace ni hembra ni varón, sino que usted decide luego lo que usted es, y que por lo tanto a usted desde pequeñito hay que permitirle que tenga experiencias tanto de varón como de hembra para poderle dar a elegir. Ya hay países donde eso está. Entonces, ustedes han leído las noticias que hay una orden departamental. Juani podría ilustrarnos mucho sobre eso, porque Juani trabaja directamente con el Ministerio de Educación. Y aunque ellos dicen, no, esto no es ideología de género, esto es política de género. Esto es para que se entienda que tanto las hembras como los varones deben tener los mismos derechos, para que no se discrimine, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo eso ha sido un problema en nuestra educación? Sí, Angelita.
Libros Santillana, una editora importante. Entonces, ese es el sistema en que nosotros estamos. Y nosotros, mientras tanto, bien, gracias. Yo no creo que podamos evitar el curso de la historia. El Apocalipsis dice cómo van a terminar las cosas. Dice que llegará el momento que la ira de Dios va a desbordar. Dios está conteniendo su ira al día de hoy, no queriendo que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto es un compás de espera. Esto es un compás de espera. Esto no se va a prolongar para siempre. Siempre recuerdo un versículo de Apocalipsis, cuando habla de que Dios está derramando su ira sobre una humanidad rebelde en diferentes etapas, diferentes momentos. Y ustedes, los que recuerdan, los que han leído el Apocalipsis, recuerdan que se empieza a abrir como un abanico de cosas y dice, y la primera copa, y la segunda copa de la ira de Dios, y la tercera copa. Pero hay momentos que queda claro que Dios está haciendo eso, aunque es su ira derramándose sobre una humanidad rebelde, lo está haciendo como una última oportunidad, que aunque sea por el sufrimiento, el ser humano pueda recapacitar y pueda reconocer a Cristo, y pueda reconocer y pueda rendir sus armas y pueda rendirse a Dios. Y nunca se me olvida este versículo. Ni siquiera tengo la cita porque no lo busqué, pero nunca se me olvida. Y dice, en un momento que dice, y ni aún así dejaron de adorar a los demonios. Hubo un tiempo que quizá me parecía, oye, pero qué fuerte está eso. No, ya yo veo que vamos camino hacia allá a pasos acelerados. A pasos acelerados. Señor, no, ya no se trata de que yo no creo en Dios. No, ya se trata de que yo no lo quiero a Él. Abiertamente. No. Tú dices rojo, yo digo blanco. Tú dices creced y multiplicaos, y yo digo matemos a la criatura en el vientre. Tú dices varón y hembra lo creó, yo digo no. Hay que permitirme que yo diga de mí lo que sea. Pero ya eso no está en Apocalipsis, esto está hoy. Es rapidísimo que vamos hacia allá. Decía, no creo que podamos evitar el curso de la historia. El mismo Señor en una ocasión dijo, no se inquieten porque todo esto tiene que pasar. Pero sí me preocupa que en todos estos acontecimientos y en estos eventos nosotros no asumamos el papel que nos corresponde como gente redimida, como un pueblo redimido por el Señor. Que habiendo sido rescatados de este sistema, todavía pareciera que somos parte de él y que los proyectos de nuestra vida y que la manera y que los planes que hacemos y que las cosas en que nos ocupamos e invertimos nuestro tiempo y recursos indiquen que más bien vamos con la corriente que oponiéndonos a ella. Eso sí es de preocuparse. Eso sí es para prestarle atención y mirarlo con cuidado. Es preocupante que en un mundo cuya condición la palabra nos muestra tan claramente, todavía creemos en lo profundo de nuestros corazones que podemos construir un proyecto de felicidad. Digo en lo profundo de nuestros corazones porque con nuestras palabras podemos ser muy bíblicos, pero nuestras acciones, nuestros planes, nuestros proyectos, la manera en que usamos nuestros recursos, las cosas en que buscamos y encontramos entretenimiento, dicen otra cosa.
Lo que se espera de un cristiano, lo que se espera que ocurra en el corazón de un cristiano ante la realidad del mundo malvado en que nos ha tocado vivir es un gemido. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Lo que debe quemar en el corazón de nosotros es ese anhelo. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ven. Como dice Juan en Apocalipsis, sí, ven, Señor. Y el Espíritu dice, ven. Y la esposa dice, ven. Y todo el que lee la palabra de esta profecía, diga, ven. Y él concluye, dice, sí, ven, Señor Jesús. Eso es lo que debe quemar en nosotros. Trágicamente cómico, muchas veces nuestra actitud más bien es, Señor, ven, pero no todavía. Déjame disfrutar un poquito más. Déjame cumplir este sueño que yo tengo. Déjame completar este proyecto que yo tengo. Estamos perdiendo totalmente el punto de la revelación de Dios. Estamos viviendo por una ilusión. Estamos viendo algo que ya no existe. Este mundo está condenado. Recuerdo en una ocasión, Pablo Shattuck estaba predicando sobre un tema igual o parecido a este, en cuanto a lo insoportable que es el mundo en que vivimos. Y él decía que, no recuerdo sus palabras exactas, pero él decía que cada ser humano necesariamente buscaba la manera de poder soportar la realidad, porque la realidad es en sí misma insoportable. Y decía nuestro hermano querido Shattuck que algún tipo de negación o ceguera voluntaria o droga, etcétera, buscaba cada ser humano para poder soportar la realidad. Y decía él, y me parece que va al punto esto, que los únicos que podíamos y podemos hacerle frente a la realidad sin tener que negarla somos nosotros los cristianos, porque tenemos el mayor recurso, que es Cristo Jesús. El mundo sin Dios necesariamente tiene que buscar algún método de escape para poder soportar la realidad que es insoportable. Ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, que tenemos el gozo de Cristo, somos los únicos que podemos hablar de estas cosas sin que nos pongan locos, porque se supone que estamos confiando en aquel que nos ha dicho, todo esto pasará, pero mi palabra no pasará. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy preparando mansión para ustedes. Nosotros somos los que tenemos esa esperanza. Nosotros somos los únicos que podemos echarle un vistazo honesto a la realidad sin que nos destruya, sin que nos ponga loco. Pero todo aquel que no tiene a Cristo necesita inventarse algo, necesita recurrir a algo para que no lo destruya, por lo menos no momentáneamente, la realidad. Y yo recuerdo las palabras, más o menos la idea de mi hermano Shattuck, que decía, mira, si tú no tienes la esperanza puesta en Cristo para soportar este mundo, búscate una droga o algo, porque no hay manera de soportar. Así, abiertamente. Me acuerdo de escuchar. Sin una relación genuina con Cristo, sin buscar el sustento de Él, su esperanza, su gozo, la seguridad que en Él tenemos, saber que vamos a estar con Él para siempre, saber que el Espíritu Santo nos está guiando en medio de la oscuridad. Sin eso es imposible. Sin eso, inevitablemente, aún los cristianos, si no estamos firmes, si no estamos bien afincados en esta realidad del Evangelio, vamos a buscar algo con que sostenernos.
Alguna droga será necesario para poder soportar si Cristo no nos está sosteniendo. Y mucho me temo, hermanos, que uno de los grandes o el gran problema que tiene la iglesia hoy día es que en lugar de a Cristo hemos elegido la droga. La droga del trabajo, la droga del éxito, la droga de la familia, la droga de los logros personales, la droga de una relación que nos aleja en lugar de acercarnos a Dios, la droga del bienestar personal y familiar por encima de todo lo demás, la droga del orgullo de saberse superior a otros, la droga de la religión, la droga del ministerio, etcétera, 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 etcétera. Si Cristo no está en el fundamento y en el sustento de nuestro día a día, de nuestros planes, de nuestros sueños, algo vamos a buscar. Y mucho me temo que esa sea la realidad para muchos de nosotros hoy día. Por más religiosos que parezcamos, por mucho que vengamos fielmente aquí cada domingo, por muy bíblicas que sean nuestras palabras en momentos determinados, mucho me temo que nuestra vida no se está sosteniendo por la simplicidad y pureza del Evangelio, sino por algo más. Hermanos, esto es una palabra difícil de oír. Esto le baja los ánimos a cualquiera. Porque, caramba, hermanos, muchos de ustedes están bien. Aquí hay hermanos entre nosotros que están sufriendo y que de verdad anhelan a una felicidad duradera, que es la que Cristo ofrece. Pero aquí hay muchos de ustedes que están bien, hermano, que están económicamente bien, le está yendo bien en su empresa, en su trabajo, que se están divirtiendo, que la están pasando bien, que tienen planes de hacer cosas, todas cosas buenas, todas ellas. Pero decir que estas cosas, más que ayudarnos, pueden distraernos de lo que debe ser nuestra vida, es una palabra dura de oír. Es dura. Y debemos prestar atención porque nuestro corazón, aún si nosotros darnos cuenta, la rechaza. La rechaza. Miren, ustedes me pueden decir ahorita, después del culto, me pueden decir que qué buen mensaje, etcétera, etcétera. Pero esa inclinación que está en el corazón de nosotros, a querer buscar la felicidad por nuestros propios medios, eso va a estar ahí. Eso es una lucha continua. Me acuerda el versículo de Hebreos, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, duros para oír. Palabras, cuando algo nos enfrenta en lo que hasta ahora ha sido lo que dirige nuestra vida, es duro de escuchar. Así que, por mucho que yo diga aquí, yo sé que necesitamos depender del poder del Espíritu Santo para convencernos, para que Dios haga algo real en el corazón de nosotros, porque esa tendencia está ahí. Tenemos, hermanos, y ya lo hemos dicho tantas veces, la necesidad de un milagro. Y si nosotros estamos construyendo nuestra vida sobre algo que no es el Evangelio simple de Cristo, puro de Cristo, hay dos posibilidades: o no lo hemos conocido aún, y yo creo que posiblemente tengamos entre nosotros a muchas personas que no han conocido al Señor, o la segunda opción es que habiéndole conocido estamos tan engañados, tan confundidos y entretenidos que estamos en riesgo de desperdiciar nuestra vida. Estamos en riesgo de desperdiciar nuestra vida, de perder de vista cuál es la razón por la cual el Señor nos ha dejado aquí. Porque una cosa es segura: la realidad tarde o temprano nos va a alcanzar. No importa cuán bellas sean las ilusiones, los sueños sobre los cuales tú has construido tu vida, la realidad tarde o temprano nos va a alcanzar. Pero qué bueno sería que abriéramos los ojos ahora para aprovechar el tiempo que se nos ha dado. Nos decía José Alberto, a Alex y a mí, conversamos mucho sobre este tema y sobre esta realidad. Nos decía, no con estas palabras, pero es la idea, dice, no, esto te
te cambia radicalmente tu manera de ver las cosas. Decía él, sea que Dios me sane o no me sane, mi vida no puede ser la misma. Porque ahora hay cosas que yo entiendo que no entendía, que yo creía que las entendía, pero yo no las entendía. Y nos decía él, miren el amor en el corazón del hermano hacia nosotros. Dice, pero yo quisiera que ninguno de ustedes tuviera que enfermarse para llegar a entender esto. Que lo entendiéramos ahora, que aprovecháramos los años buenos que el Señor nos ha dado para hacer lo que Él espera que hagamos aquí. Porque qué triste que vivamos distraídos, entretenidos, que logremos nuestros sueños, que completemos nuestros proyectos y al final tengamos que decir, he perdido mi vida. He perdido mi vida. Es bueno si abriéramos los ojos ahora. Porque está tan claro en la Biblia, hermano. Es que está tan claro. De verdad, el nivel de engaño y de ceguera que hay en nosotros es horrible, es fuerte. Porque la Biblia lo dice una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué es que vivimos? ¿Cuál es la razón para estar vivos? En el caso de nosotros, lo dice tan claro que, oye, si nos engañamos es porque de verdad nos hemos impuesto un tipo de ceguera, voluntaria o involuntariamente, pero nos hemos impuesto un tipo de ceguera. Pues para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. En otras palabras, no hay nada para mí ya aquí, dice Pablo. Ya para mí, de acuerdo al sistema formado y de acuerdo a cómo la sociedad y el mundo ve las cosas, ya no hay nada para mí aquí. Mejor me sería estar muerto. Mejor me sería estar ya disfrutando de la presencia de Dios. Ahora, si todavía Dios tiene cosas para mí, para hacer aquí, si todavía Dios tiene planes para usarme a mí aquí, ahora entonces tengo una razón para vivir. Tengo una razón para permanecer unos años aquí todavía. Esa era la única razón válida que Pablo veía para desear la vida aquí en este mundo. Cualquier otra no está alineada con el Evangelio, está alineada con el sistema que dirige Satanás y sus aliados. Si eso no es lo que nos mueve a querer permanecer en este mundo, entonces oremos para que el Señor traiga luz, arrepentimiento, para que el Señor traiga claridad de cuál es la razón por la cual Él nos ha dejado aquí. Roguemos para que el Señor no nos deje desperdiciar nuestra vida. Entonces me dirá usted, ¿está mal entonces que yo disfruto de las cosas que Dios me ha dado? No, no está mal. Todo aquello que es bueno, todo aquello que Dios ha creado para el deleite nuestro, para el bien nuestro, amén. Gloria a Dios, que Satanás y la humanidad no han logrado destruir todo lo bueno que Dios ha creado. Gloria a Él, que todavía queda por lo menos una sombra de todo lo bueno que Él ha creado y que en su gracia todavía nos permite disfrutar de ello. ¡Qué bueno! Que nos ha dado una familia, qué bueno, que te ha dado unos hijos preciosos, qué bueno, que te ha permitido tener tu propio negocio, qué bueno, que te ha permitido terminar 1, 2 carreras universitarias, qué bueno, que te ha dado prosperidad económica, qué bueno, pero si todas esas cosas no están destinadas a que Dios sea glorificado, a que Cristo sea
proclamado, entonces, qué mal, ¿verdad? Qué mal. A Pablo le preguntan los hermanos de Corintio que si el hombre debe casarse o que si el hombre debe quedarse soltero, etcétera, etcétera. Vienen y meten a Pablo en este asunto del matrimonio. Y Pablo dice, bueno, yo doy mi opinión. Dice él, el que se casa no peca, pero yo preferiría, dice él, estoy parafraseando, ¿verdad? Yo preferiría que se quedaran solteros, como yo, porque así no tendrían que ocuparse en asuntos que son mundanos, que son del día a día de aquí, y podrían dedicarse completamente y enfocarse mejor en la obra de Dios, en el anuncio del Evangelio. Pero él sí aclara y dice, pero, no, si usted no puede estar soltero, cásese. El que se casa no peca, el matrimonio es bueno, el matrimonio lo instituyó Dios, etcétera, etcétera. Pero él hace una aclaración que para mí es lo que vale aquí. Con el matrimonio y con cualquier otra bendición temporal que Dios nos haya dado. Yo creo que esto debe quedar claro. Pablo lo dice. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y los que lloran como si no lloraran. Y los que se regocijan como si no se regocijaran. Y los que compran como si no tuvieran nada. Y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. He aquí la actitud correcta para disfrutar de cualquier cosa que Dios te haya dado. No pongas el corazón en eso. No cometas el error de pensar que eso puede proveer el fundamento de tu vida, que eso tiene la fortaleza necesaria para sostenerte, porque tarde o temprano se va a derrumbar. La razón por la que estamos aquí es, el mundo está oscuro, nosotros somos luz, debemos serlo. El mundo va hacia el precipicio, estamos aquí para decirle que hay otro camino, que no obligatoriamente hay que derrumbarse por ahí, que hay un camino que lleva a la verdadera felicidad, que hay esperanza, que hay provisión de salvación. Estamos para estar atentos a todo aquel que quiera escuchar estas palabras. Pero si estamos distraídos y entretenidos, ¿cómo vamos a estar disponibles para decirle las buenas noticias a aquel que el Señor nos está dando la oportunidad de hacer? Si estamos entretenidos y distraídos, ¿cómo vamos a estar disponibles para ir a consolar y a estar con un mundo que está solo, que está sediento, que está ansioso, que está buscando? La razón por la que Dios nos ha dejado aquí, la razón para vivir es salvar uno más. Me decía alguien recientemente, mi meta es salvar uno más, no yo, pero Dios a través de mí. Salvar uno más, hacerle llegar la buena noticia a uno más. Que Dios te dejó tener prosperidad, qué bueno, pero eso no debe ser motivo de alegría tanto como si Dios hoy me permitió darle palabras de consuelo a alguien. Me permitió estar con alguien que está sufriendo. Me permitió compartir de lo que Él me ha dado. Me permitió pensar en esa persona por la cual Cristo murió. Me permitió ser portavoz de buenas noticias. Eso debe ser motivo de gozo. Y eso debe confirmarnos cada día. Señor, gracias que para lo que tú me has dejado, tú en tu gracia me lo estás permitiendo hacer. Eso sí es sentirse realizado. Eso es cumplir los sueños. Eso sí es cumplir el proyecto que Dios nos ha dejado a nosotros.
dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mira, interesante el versículo 5, que siempre ha sido importante para mí. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. He aquí una manera de definir nuestra misión, hermanos. Todo pensamiento, toda manera de pensar, toda idea, toda corriente que se opone a Dios, nosotros somos su ejército, nosotros somos los llamados a traerla, dice, en cautiverio, a traerla cautiva a Cristo, pero hay que hacerlo con nosotros primero. Todo aquello que no se alinea con el evangelio sencillo de Cristo, con el evangelio de que Cristo es el fundamento de nuestra vida, que Cristo es nuestra paz, que Cristo es nuestro gozo, que Cristo es la razón por la que fuimos dejados aquí. Todo pensamiento que no se alinea con eso, hay que traérselo a Él. Señor, he aquí un pensamiento que no va contigo, te lo traigo a ti. Esta es mi ofrenda a ti, mira, te lo traigo. Cautivo, dice, agárralo y tráeselo. Señor, mira, aquí está. Esto no va con lo que tú quieres para mí. Y si lo hacemos con nosotros mismos, entonces vamos a estar libres, vamos a tener las manos libres, vamos a tener los labios disponibles, los ojos alerta para traer cautivo a Cristo también a los que todavía no han venido a Él. Pero si nosotros no hemos traído nuestros pensamientos y nuestros sueños cautivos a Cristo primero, ¿cómo lo vamos a hacer para otros? ¿Verdad? Y me decía también un hermano querido el domingo pasado después del culto, ciertamente la felicidad es imposible. En este mundo la felicidad es imposible. Decir cualquier otra cosa, estamos soñando, estamos ilusionados, pero la felicidad es imposible. Sin embargo, el gozo de Cristo está disponible. El camino de la felicidad en este mundo está cerrado. La puerta hacia el gozo está abierta de par en par, porque Cristo está con los brazos abiertos. El gozo está disponible. El gozo está al alcance de la mano. De hecho, lo tenemos en nosotros mismos si ya somos de Él. Pero el sistema está organizado para que no nos enfoquemos en eso, ¿verdad? La felicidad es imposible. El gozo se nos ofrece. Ahora. Y cuando Él venga, sin límites. Oremos. Padre, sabemos que estas son palabras difíciles. Yo mismo lo digo porque creo que es verdad, no porque yo entienda que yo estoy caminando contigo como tú quieres. Ahora yo clamo tu misericordia, clamo tu gracia, clamo el poder de tu Espíritu. Porque si tú no haces un milagro en nuestros corazones, Señor, este mundo nos va a tragar vivos. Este sistema, Señor, nos va a aplastar. Mas tú has prometido que la fuerza del infierno no va a vencer a tu iglesia. Así que estamos seguros en ti y pedimos que tú abras nuestros ojos para que aprovechemos cualquier oportunidad, Señor, de que más gente llegue a ti. Cualquier oportunidad de que tu luz brille, Señor. Cualquier oportunidad de que uno más se salve, de que uno más venga a ti. Cualquier oportunidad, Señor, de encontrar gozo en ti, de encontrar la paz en ti, de encontrar la realización de nuestros sueños en ti, y de que tú seas, Señor, el gran proyecto de la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.